Vamos a grabar. Bueno, entonces, mientras se terminan de conectar sus compañeros, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver si se conectan más de sus compañeros para que no se queden en esta parte importante. Bueno, ya, casi que. Perfecto. Bueno. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. De todo. Vamos a continuar. La persona está esperando, pero 18 personas. Permitir todo. Bueno, ¿por qué no quiero avanzar? Porque ahorita viene la parte importante, lo que es la formulación. Una formulación para poder hallar lo que es la fórmula. De compartir pantalla. Listo. Entonces, ya todos estábamos en la anterior, que era los conceptos básicos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la población o el universo, la muestra, el margen de error y el nivel de confianza. Eso lo hablamos aquí anteriormente. Luego, para definir el tamaño de la muestra y para calcular la media poblacional. Hay dos tipos de poblaciones, la población finita y la población infinita. La población infinita es cuando no conocemos el total de la población. Por ejemplo, el universo es infinito, ¿cierto? Entonces no conocemos realmente el total del universo para determinar un tamaño de la muestra. O sea, se desconoce el total de la población, por eso se llama población finita. Donde n es el tamaño de la muestra, z es el nivel de confianza, y O es la desviación estándar de la población y es el margen del error. Luego eso formulado de la siguiente manera, pues nos da que n es igual, entre paréntesis z por O, por la desviación externa elevado al cuadrado, dividido por el margen de error dividido al cuadrado. Digamos que esa es la fórmula. Cuando se conoce el total de la población, digamos como los proyectos que ustedes están avanzando, producto final en investigación de mercados, que conocen el total de la población, hay una población finita. Entonces, N es el tamaño de la población, Z es el nivel de confianza y O
es la desviación estándar de la población. Con esos tres datos, entonces nosotros definimos, está definida la siguiente fórmula para hallar la muestra, donde n es igual por, donde n, que es el tamaño de la población, multiplicado por z elevado al cuadrado por O, que es la desviación estándar, dividido, entre paréntesis, por el tamaño de la población menos 1, por E, que es el margen de error elevado al cuadrado, más Z, que es el nivel de confianza elevado al cuadrado, por O, que es la desviación estándar de al cuadrado. Digamos que con esas fórmulas es que hallamos. Yo les voy a mandar por correo algunos ejemplitos para que ustedes puedan descifrar esas fórmulas y entenderlas. ¿Listo? Una vez tenemos definido, digamos, como el tamaño, ahora sí vamos a buscar el tipo de muestreo, ¿sí? Vamos a mirar esos diferentes tipos de muestreos probabilísticos. Acuérdense que los probabilísticos son los que utilizan métodos estadísticos, ¿cierto? Dentro de esos tenemos ¿cuáles? El aleatorio simple, el aleatorio sistemático y el aleatorio estratificado y por conglomerados. Dentro del muestreo aleatorio simple, pues es el método más sencillo, extracción de una muestra probabilística, ya que garantiza que cada uno de los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. O sea que dentro de la misma población que tenemos, todos los elementos tienen la probabilidad de ser seleccionados, ¿sí? Y algo importante, siempre se cuenta con una lista clasificada, organizada. Es decir, que les pongo el ejemplo de los que quieren montar el restaurante en la zona del Chapinero, ¿cierto? Tenemos determinada una población, cuántos restaurantes hay, ¿cierto? ¿Cuántos? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de persona? ¿Sí? Adicional a eso, si queremos medir qué tipo de clientes, qué tipo de personas visitan a estos establecimientos, ¿no? Es importante, pues, parte de las ventajas que se tienen en este muestreo es que se aplica con mucha gran facilidad y permite proyectarse uno a la población de interés. Esa es como digamos, ventajas. Y pues obviamente que los resultados obtenidos en las muestras se pueden aplicar a toda la población. Tiene unas ventajas. Hay ciertos grupos que no se pueden incluir, entonces pues eso crea algunas desventajas porque de pronto no comparten esos conceptos que queremos medir, ¿cierto? Y pues a veces quedamos como en desventajas en este muestreo. Luego viene el muestreo sistemático. El muestreo sistemático se elabora a partir de una elección arbitraria, ¿sí? Es decir, que yo tomo las personas de manera arbitraria, ¿cierto? Se busca que dentro de este sistemático, que no es necesario contar con una lista, es decir, con ya un grupo seleccionado, sino que simplemente lo tomo y con base a de esa forma, digamos, como arbitraria, puedo yo definir la muestra y con ello puedo yo empezar a aplicar la encuesta o la entrevista, ¿cierto? A este grupo para determinar la información que quiero encontrar de ese grupo poblacional, ¿cierto? Eso es lo que pasa con ese tema del muestreo sistemático. El muestreo aleatorio estratificado es dividir un grupo por estratos, ¿cierto? Lo que está haciendo la alcaldía dentro de esas investigaciones que hizo, definió por estratos y a través de esos estratos logra identificar en esa investigación, qué sé yo, quiénes son los que realmente necesitan ayuda y qué tipo de ayuda, ¿cierto? Dice en cuenta que, por ejemplo, para el estrato 1 estas ayudas, para el 2 esta, para el 3 y para el 4 ya incluye otros estratos. Entonces lo que hacemos que es dividir en grupos o estratos.
los elementos que componen la población de interés. Y luego de seleccionar elementos de cada subgrupo, ¿sí? Por lo tanto, pues incluyen dos tipos de variables, una variable clasificatoria y una variable de muestreo. ¿Tú? En la variable clasificatoria, pues lo que se busca es colocar a cada elemento de la población en un determinado estrato. Y pues la variable de muestreo pues representa las características de la población que queremos calcular. Pues ventajas, permite reducir significativamente la desviación estándar del valor estimado y por lo tanto los resultados van a ser más diablos como viables, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un muestreo aleatorio estratificado. ¿Sí lo logran ver? Se desea conocer la población de estudiantes según su sexo a favor de la legalización. Este es un ejemplo pues muy sencillo del matrimonio entre personas del mismo sexo, suponiendo que una población de 35 estudiantes y un tamaño de la muestra de Dios. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres se debe entrevistar? Entonces aquí lo que hacemos es dividir por estratos cuántos hombres, primero cuántas mujeres, cuántos hombres, el sexo, el número de estudiantes, cuánto hay por cada estrato. Luego hacemos la proporción y al final miramos cuántas muestras sacamos por cada estrato, por cada grupo, ¿cierto? De manera aleatoria. Entonces sacamos 6, por ejemplo, en el caso de las mujeres y 4 en el caso de los hombres para lograr a sacar adelante esta investigación. ¿Esto? Generalmente la estratificación, pues, en un estudio de mercado siempre está enfocado en investigar ciertas características de empresas, sus productos, sus usuarios. Es decir, que lo primero que tendríamos que hacer es una estratificación. Por ejemplo, otro ejemplito pequeño. Si el producto son puertas automáticas para cocheras, pues se deben entrevistar ¿qué? Solo a personas que vivan en casa, ¿cierto? No en un departamento. Ahí esa población, pues tendríamos que estratificarla. ¿Cuáles personas realmente tienen casa? Y adicional a esa, ¿cuáles tienen automóviles, ¿cierto? Que permitan pues instalar esta puesta automática para llegar a ese mercado. Ese es como, digamos, como básicamente. Y el muestreo por conglomerados se utiliza cuando la población está agrupada con conglomerados naturales. Se supone que los conglomerados son muestras significativas de una variable, ¿sí? Todos los conglomerados tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados y ser utilizados en representación de ¿qué? De una población. En los muestreos por conglomerado, pues tenemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, el muestreo en que las unidades se encuentran encapsuladas en los determinados lugares físicos, obreros, industrias, fábricas, empresas, parques, zonas industriales, colegios. Se utiliza pues cuando los recursos financieros son escasos o el tiempo es bastante limitado o hay unas distancias geográficas bastante extensas que nos permiten mirar que no sean consideradas. Luego viene el muestreo no probabilístico, ¿sí? Muestreo no probabilístico. Hablamos jóvenes. Hablamos del probabilístico. Utilizamos métodos estadísticos para medir a través de las dos fórmulas que vimos anteriormente. Cuando la población es infinita o cuando la población no es, la población es finita, ¿cierto? Es decir, cuando tenemos claro cuál es el público objetivo o tenemos el mercado objetivo al cual vamos a llegar, esa es la finita. Y la infinita es cuando no existe una población, es infinita. Como les digo, el ejemplo del tema de esto. Luego viene el muestreo no probabilístico. Ya hablamos del probabilístico, ahora hablamos del no probabilístico. En este pues tiene unas características. No hay forma de establecer con exactitud cuál es la probabilidad de seleccionar un determinado elemento para que forma parte de la muestra. Las estimaciones
generalmente son de dentro de una población de interés y generalmente se utiliza para investigaciones comerciales que pues lo general pues no tienen un marco poblacional. Dentro de ese no probabilístico existen 4: el muestreo por conveniencia, el muestreo según su criterio, el muestreo por cuotas y el muestreo bola de nieve. Son los 4 métodos para recolectar información, ¿cierto? Para a través de esta muestra podamos nosotros recolectar información. En el muestreo por conveniencia, ¿qué sucede ahí? El investigador o el entrevistador selecciona las unidades que conforman la muestra y que están dispuestos y disponibles a ser estudiados. Es decir, que hay una población donde esa muestra selecciona participantes que están disponibles, que están dispuestos, que quieren hacer parte de esa muestra, ¿sí? Tal y como lo muestra aquí esta figurita, ¿sí? Hay esa muestra, que son personas que por conveniencia nos quieren ayudar a hacer parte de esa muestra para llevar a cabo nuestra investigación de mercados. ¿Listo? Ese es el de conveniencia. Y luego vienen otros, que es el muestreo según el criterio, ¿sí? Entonces, en el muestreo según el criterio, pues se tiene en cuenta que la selección de los encuestados que participan en determinado estudio selecciona individuos porque parece que representan a la población a analizar, o sea, queda como a criterio del investigador, él es el que selecciona los individuos. Suele utilizarse en estudios de prueba de producto, ¿cierto? O sea, yo como el investigador llamo determinado muestra de personas y les digo, pruébeme este producto, ¿cierto? Como a mi criterio. O sea, no. Yo soy el que selecciona a esos individuos en ese muestreo no probabilístico según el criterio. Y en el muestreo por cuotas se seleccionan números concretos de encuestados que jóvenes. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Sí, señora. señor. Bueno, me dispensan que hoy este internet ha estado terrible. Terrible. Mejor dicho, estamos sacando esta clase, pero a punta de luchas. La Bueno, señal está ha estado terrible. Quise hacerlo por el Meet, pero fue imposible. Imposible. Bueno, ¿todos me escuchan bien nuevamente? Ya vamos a terminar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, todos, Angie, Jennifer, Eduardo, Carlos, Juliana, Sí, señor. Sí, señor. Reine, Juan Camilo, Valeria, Nicolás, Ronald, Paula Juliet, Luis Eduardo, Talia, Michael, Santiago, Laura. ¿Todos escuchan perfecto? Bueno, ya vamos a terminar. Al peluche, profe. Bueno, ok. Quedábamos según el criterio, pues es a criterio el investigador que selecciona los individuos que hacen parte de la muestra, ¿cierto? Luego viene otro muestreo por cotas. En ese muestreo por cotas se selecciona un número concreto de encuestados que representen ciertas características de las que se sepa o suponga que pueden afectar el tema. No, terrible. Estamos terribles. El otro profesor que tiene clases a esta misma hora anda por las mismas que yo, sufriendo. Él le tocó suspender clases. Él suspendió clases, pero no, yo soy insistente, yo soy terco, quiero terminar la clase. Es todo terreno. Quiero terminar la clase porque no los quiero dar a medias. ¿Listo, jóvenes? Bueno, a él sí le tocó suspenderla porque como él mira matemáticas para ingenieros, bueno, no entiendo la materia de investigación, no sé qué. Bueno, entonces, mucha formulación. Bueno, ok. Entonces, hasta lo tenemos todo como entendido, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplitos para que vayamos a... Profe, se escucha súper mal. Entonces, ojo. Sí, no Bueno, se no sé si escucha solo bien. me pasó a mí, pero No, yo tampoco escucho bien. Está terrible. Bueno, muestreo por cuotas.
concreto de encuestados que representen ciertas características, o sea, el sexo, la edad, el ingreso, etc. Y que nos puedan Profe, servir no al te tema de esto. escucha bien. ¿No me escuchan Estaba bien? súper entrecortado. No, se escucha entrecortado. Los demás, ¿cómo escuchan los demás? No, profe, se escucha súper entrecortado, en serio, como si tuvieras un papel en la boca. Bueno, Sí, profe, se escucha muy entrecortado, muy feo. hagamos una cosita. Es para terminar nuestro bono probabilístico. ¿Listo? Esa partecita. Y continuamos mirando su trabajo final en investigación de mercado con las taritas que les dejé. Objetivos específicos. Si les parece, Vale, profe. es que pasen buena noche y nos vemos el Pues yo miércoles. entendí, más o menos. Gracias, profe, que esté bien. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, gracias. Profe. Gracias, profe. Profe, lo quiero mucho, profe, hasta mañana. Igualmente, correspondidos desde acá. Chao, Muy bien. profe. Felicitaciones por el segundo parcial para todos, ¿oyó? Muy bien. Gracias. Gracias, profe. Ese es mi grupo favorito. ¿Listo? Chao.